33 misterios de la vida de Jacobo Greenberg. A menudo situado en la frontera entre las ciencias y las paraciencias y las pseudociencias, Jacobo Greenberg era un científico para los chamanes y un chamán para muchos científicos. Greenberg fue autor de la llamada teoría sintérgica, que propone que ciertos seres humanos pueden interactuar con la realidad que perciben no solo como espectadores, sino como participantes activos en la construcción de dicha realidad. El científico mexiqueño señalaba que las personas con un campo neuronal con altos nexos de coherencia tenían la facultad de realizar proezas desafiantes de las leyes de la física conocidas, como las atribuidas a la chamana Pachita, la persona que más influyó en el pensamiento de Greenberg. Greenberg desapareció misteriosamente y sin dejar rastros en diciembre de 1994, y desde su desaparición empezaron a surgir toda clase de teorías, desde las más racionales, como que fue víctima de un crimen pasional, hasta las más extravagantes, como que fue abducido por extraterrestres. ¿Cómo comenzó el interés de Greenberg en el estudio de la mente? ¿Cuáles eran exactamente sus controversiales ideas? ¿Cómo desapareció y cuáles han sido las teorías propuestas sobre su desaparición? Hoy conoceremos todo sobre el que ha sido probablemente el personaje científico más controversial de México, protagonista además de una de las desapariciones más enigmáticas en la historia del país. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Cómo fue el día que desapareció? El 8 de diciembre de 1994, el conocido psicólogo y neurofisiólogo mexicano Jacobo Greenberg Silverbaum desapareció repentinamente y sin dejar huellas, dejando conmocionada a la sociedad mexicana. Ese día el científico e investigador no se presentó a su cátedra ni a su laboratorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque la alerta de su desaparición fue dada por su familia 4 días después, el 12 de diciembre, fecha de su cumpleaños número 48. Greenberg estaba en medio de un proceso de experimentación para intentar probar una teoría relacionada con la telepatía y la conciencia, y era un prolífico autor de ensayos en los que mezclaba las ciencias con las pseudociencias, por lo que era llamado el chamán científico. Entre sus obras más notables se encuentran El cerebro consciente, La batalla por el templo y Los chamanes de México. Número 2. ¿Quién fue Jacobo Greenberg? Jacobo Greenberg Silverbaum fue un psicólogo, neuropsicólogo y parapsicólogo mexicano, nacido en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946, en el seno de una familia de origen judío. Se dedicó al estudio de la mente humana, la conciencia, la meditación, la telepatía, la parapsicología, las disciplinas orientales y el chamanismo, temas sobre los que publicó 54 libros antes de desaparecer en 1994, siendo también un solicitado conferencista nacional e internacional sobre las mismas materias. Cuando era todavía un niño, a su madre le diagnosticaron un tumor cerebral que resultó ser maligno, muriendo 2 años después, cuando Jacobo tenía 12 años, lo que constituyó un parteaguas en su vida. La muerte de su madre representó un terrible sufrimiento para el adolescente, pero también despertó el interés por las disciplinas científicas y paracientíficas, a las que dedicaría el resto de su vida. Número 3. ¿Qué estudió en la escuela? Después de perder a su madre a los 12 años por una enfermedad cerebral, Jacobo convirtió en una pasión el estudio del cerebro y la mente humana. Tras finalizar sus estudios secundarios, que transcurrieron entre el lacerante dolor de la pérdida materna y la lectura de libros y artículos sobre los temas de su interés, Greenberg estudió psicología en la UNAM y en 1970, con 23 años, se trasladó a Estados Unidos para estudiar psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral de Nueva York. En Norteamérica obtuvo un doctorado con un trabajo de investigación sobre los impactos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. Tras regresar a México, fundó el Laboratorio de Psicofisiología de la Universidad Anáhuac y otro similar en la UNAM a finales de los años 1970. Número 4. Sus estudios sobre neurofisiología y chamanismo. Los estudios e investigaciones iniciales de Greenberg sobre neurofisiología fueron el pivote para adentrarse en las exploraciones de lo paranormal. El chamanismo es una serie de creencias y de prácticas tradicionales que asume que los chamanes son una especie de intermediarios entre el mundo natural y el espiritual, y está muy difundido en México, especialmente entre las comunidades indígenas. Greenberg estudió el chamanismo mexicano y se interesó en conocer a Pachita, la chamana más famosa de México.
Lo que quería Greenberg era comprender el mundo mágico del chamanismo mediante la ciencia y le dio una valoración positiva para explorar las realidades. Este enfoque desencadenó muchos cuestionamientos por parte de la comunidad científica más conservadora, aunque estas críticas no impidieron que Greenberg expusiera a sus publicaciones las presuntas bases científicas del esoterismo y la telepatía. Número 5. ¿Cómo era Jacobo con sus estudiantes? Los que lo conocieron definen a Jacobo Greenberg como un observador excepcional, estructurado, analítico y con una mente privilegiada. Greenberg tenía reputación de estricto entre sus estudiantes. Ruth Cerezo, primero estudiante y después colaboradora de Jacobo, recordó que cuando empezó a trabajar con él en el laboratorio, le preguntó qué esperaba que hiciera. La respuesta de Greenberg fue: ¿y yo qué sé? Tú eres una investigadora más aquí, así que elige algo de todo lo que hacemos y haz lo que quieras. Eso me cambió la vida, dijo Ruth, y añadió que un día a la semana Greenberg reunía a sus alumnos para enseñarles técnicas de meditación y que dedicaba otra jornada semanal para conocer los avances de los trabajos que sus asistentes estaban realizando. Número 6. Pachita, la chamana que le cambió la vida. La vida de Greenberg dio un vuelco cuando conoció a Bárbara Guerrero, Pachita, la chamana mexicana que se hizo famosa por los relatos de las sanaciones de enfermedades incurables con sus manos. La ex esposa de Greenberg, Lisette Arditi, recordó cómo Jacobo llegaba sobrepasado a casa tras visitar a Pachita, después de haber sido uno de los críticos de las supuestas curas realizadas por los chamanes. Nos contaba lo que había pasado, y tú veías cómo el hombre estaba bastante impactado. ¿Qué le pasa a un científico, además muy riguroso, que de repente se encuentra con un hecho así? Obviamente, él, desde todo su bagaje científico y de todo lo que él investigaba en ese momento de la conciencia y del cerebro humano, quería explicarse lo que estaba viendo, añadió Lisette. Número 7. ¿Quién era Pachita? Según investigaciones realizadas por el propio Greenberg, Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, nació en 1900 en Parral, Chihuahua. A temprana edad fue abandonada por sus padres y criada por un afrodescendiente, quien la introdujo en las prácticas de sanación. Cuando estalló la Revolución Mexicana, Pachita se unió a las tropas de Pancho Villa y más tarde trabajó como cabaretera, vendedora de boletos de lotería y cantante en transportes públicos. No fue sino en la década de 1970, con la sanadora ya septuagenaria, que su fama de poderosa chamana se difundió por la Ciudad de México, cuando empezó a atender a personas de todas las clases sociales, en la llamada Casa de las Brujas de la colonia Roma. Se afirma que Pachita hacía misteriosas cirugías solo con sus manos y un cuchillo de cocina sin dejar cicatrices. Número 8. Pachita estaba poseída por Cuauhtémoc. El 1 de mayo de 1979, cuando Bárbara Guerrero ya llevaba 2 días en la morgue de un hospital de la Ciudad de México, aún no se había emitido el certificado de defunción por una razón más insólita que las milagrosas curaciones que le atribuían a la chamana. 48 horas después de morir, el cuerpo de Pachita continuaba caliente. Una curiosidad en la vida de Pachita es que decía estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último Huey Tlatoani de los mexicas en México Tenochtitlán. Según sostenía, su vínculo con el gobernante azteca era tan intenso que no lo consideraba un intruso en su cuerpo, sino un hermanito. Número 9. Pachita atendía a la hermana del presidente López Portillo. Según contó Greenberg, Margarita López Portillo, hermana de José López Portillo, presidente de México entre 1976 y 1982, decidió invitar a Pachita a la residencia presidencial de Los Pinos para conocerla. Se dice que al llegar a la casa presidencial, Pachita fue recibida por un coro de cantos de aves, como si todos los pájaros del área se hubieran puesto de acuerdo para saludarla. Aunque esta versión, al igual que las curaciones milagrosas atribuidas a la sanadora, nunca pudieron verificarse. La vida de Pachita estuvo llena de eventos y enigmas difícilmente explicables a través de la ciencia, y a pesar de sus contactos con personas influyentes, como la hermana del presidente López Portillo, la misma sanadora se describió en una ocasión como una mujer jodida. Número 10. ¿Cómo fue el día que Jacobo conoció a Pachita? Greenberg contó en una entrevista: yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, yo estudio la fisiología cerebral. Me invitaron a conocer a esta mujer, Pachita, y a ver sus operaciones. Lo que vi ahí contradecía todo principio y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Greenberg añadió que en uno de los casos que presenció, la sanadora curó a una persona con una dolencia pulmonar, extrayendo los pulmones enfermos, insertando otros sanos que no supo cómo aparecieron. Y agregó: esto es inconcebible. La forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con las manos vacías. El único instrumento que usaba era un cuchillo de monte, y además las operaciones eran realizadas en minutos. Número 11. Era medio hermano del famoso actor Ari Telch.
Jacobo Greenberg era medio hermano mayor del actor mexicano Ari Telch, Benforado, conocido por su participación en telenovelas y obras teatrales. Telch inició su carrera actoral como un niño judío en el musical El violinista en el tejado, realizado y protagonizado en 1986 por el hispano-mexicano Manolo Fábregas. Abandonó sus estudios de odontología para dedicarse a la actuación y tras intervenir en Barnum, en 1988, consiguió un papel en El Interés Social, con la que el dramaturgo Luis Eduardo Reyes ganó el Premio Nacional de Teatro. Telch inició su carrera en las telenovelas de Televisa, actuando en Dos Vidas, Flor y Canela y Muchachitas. También protagonizó las telenovelas Mirada de Mujer e Imperio de Cristal. Número 12. La teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. La teoría sintérgica de Greenberg postula la existencia de un espacio de energía continuo que solo puede ser parcialmente percibido por el ser humano, que es lo que la gente entiende como realidad. La teoría intenta responder a la pregunta de cómo se crea la experiencia y propone que este es el resultado de 3 procesos interactivos. El primero es una interacción entre las neuronas, que crea un campo energético neuronal complejo. El segundo proceso interactivo se verifica cuando el campo neuronal entra en contacto con el sistema energético del espacio, creando lo que Greenberg llamó la estructura energética de la experiencia. La tercera interacción se da entre esta estructura energética y un procesador central. Este proceso es el más misterioso de todos y supone la existencia de una focalización energética. Número 13. ¿Vivimos en un holograma? La teoría sintérgica de Greenberg propone que el hombre vive en una matriz informacional a la que llamó holograma, en la que es posible interactuar con la realidad percibida, no solo como espectador, sino como activo participante en la elaboración de esa realidad. Greenberg afirmaba que las personas con alta sintergia, es decir, con un campo neuronal con elevados nexos de coherencia, tenían la capacidad de modificar el holograma a voluntad, realizando proezas desafiantes de las leyes físicas conocidas. De esta manera explicaba las insólitas cirugías psíquicas atribuidas a Pachita. Según Greenberg, esto podía explicar otros fenómenos, como la telepatía, y se afirma que realizó varios experimentos en los que logró sincronizar 2 cerebros que, expuestos a distintos estímulos, produjeron resultados semejantes. Número 14. La creación de la experiencia consciente. La teoría sintérgica es un acercamiento teórico que intenta explicar cómo se crea y se percibe la experiencia consciente. Según esta propuesta teórica, lo que los seres humanos perciben es consecuencia de un complejo proceso mediante el cual el cerebro convierte la información presente en el espacio hasta transformarla en algo que pueda comprender. La teoría de Greenberg sostiene que la realidad es un producto de la interacción entre el campo neuronal y la latiz o espacio-tiempo. Así, las características de esa interacción determinan los diferentes niveles de realidad percibidos. En su obra, La teoría sintérgica, Greenberg escribió: ni la conciencia en sí puede ser definida, ni sus cualidades pueden ser reconocidas a través de una explicación teórica de sus componentes energéticos. Tal intento está, de antemano, destinado al mismo fracaso y frustración que el que resulta de la pretensión de explicarle a un ciego lo que es la luz o un sonido a un sordo de nacimiento. Número 15. Se creó una fiscalía para buscar al científico. Cuando Jacobo Greenberg desapareció en diciembre de 1994, Ernesto Zedillo apenas llevaba una semana en el despacho presidencial y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Antonio Fernández González, creó una fiscalía para buscar al científico. La dirección de la investigación fue encomendada al comandante Clemente Padilla, con reputación de ser un excelente policía. Sin embargo, en 1995 Padilla fue sacado del caso, afirmándose que estaba tocando ciertos temas, sin poder avanzar en sus pesquisas. Sin ninguna evidencia y sin un cadáver, no se sabía si Jacobo estaba muerto, secuestrado o aislado por propia voluntad. Se sabe que poco antes de su desaparición, había comentado su intención de hacer un viaje al Tíbet, muy en la línea de sus intereses profesionales, pero no existen registros de que saliera de México o entrara a esa región asiática. Número 16. ¿Quién era el comandante Padilla? El caso Greenberg fue cerrado por las autoridades mexicanas en 1996 y los familiares del desaparecido científico de la UNAM perdieron contacto con el comandante Clemente Padilla, quien había estado encargado de la investigación. Sin embargo, Ida Cuellar lo localizó para su documental thriller, El secreto del Dr. Greenberg, estrenado en 2022, y dijo: Clemente Padilla es un personaje maravilloso. Al principio nosotros teníamos una entrevista en 2003 que le hizo un estudiante de la UNAM, Ivanov Marmolejo. El comandante es un hombre muy entregado, tanto que tuvo que cambiar de chip. Él empezó a leer los libros de Jacobo, se metió a fondo en todos los temas que investigaba Greenberg para intentar comprender qué pudo haber pasado con él. Cuellar añadió: para mí, Padilla parece una figura sacada del cine negro, porque se mete en una investigación y acaba como obsesionado, transformado por el caso,
el cual es el más importante de su vida y el único que dejó sin resolver. Número 17. El comandante Padilla tenía todo el expediente de Greenberg. A Cuellar le comentaron en una entrevista que resultaba sorprendente que, después de tantos años, Padilla conservara todo el expediente del caso Greenberg, y respondió: a Padilla lo expulsaron de la policía, supuestamente por algo ya no ligado a esa investigación, pero lo sacaron del caso cuando empezó a tocar ciertos temas, y después lo echaron de su trabajo. Él guardó todo. Y agregó: Padilla guardaba todo en una mochila entera. Había descripciones de los testigos, fotos, en fin. Eso estuvo genial porque accedimos a la investigación completa, y le pregunté si guardaba otra investigación más, y respondió que no. Era el único caso que conservaba. Número 18. Según Padilla, la CIA sí tenía conocimiento de Greenberg, según los documentos liberados en el 2017. En 2017, la CIA liberó por Internet 930,000 documentos clasificados que abarcaban 12 millones de páginas. En esos expedientes, Padilla encontró que la Agencia Estadounidense de Inteligencia tenía conocimiento de Greenberg. El documental muestra un artículo de Greenberg relacionado con Stargate, el programa secreto de investigación de los fenómenos paranormales, iniciado por la CIA. Al respecto, Cuellar señaló: no es tan extraño, es normal que tengan todas las investigaciones que hay acerca de fenómenos extrasensoriales. Es una sección que la CIA posee para investigar todos los temas de telepatía, visión remota, incluso fenómenos ovni, telequinesis, de todos los tópicos de percepción extrasensorial. Es normal que incluyan artículos de investigaciones. Al mismo tiempo también van a intentar contactar a los científicos, porque son de su interés. Número 19. ¿Qué fue el proyecto Stargate de la CIA? El proyecto Stargate fue una unidad secreta del ejército estadounidense establecida por la CIA en 1977 en Fort Meade, Maryland, para estudiar los fenómenos psíquicos y su potencial aplicación en inteligencia militar y civil. Stargate consolidó en un solo proyecto diversos programas similares realizados por diferentes organizaciones y agencias estadounidenses desde décadas anteriores. La unidad secreta era de una pequeña escala, con entre 15 y 20 personas, y funcionaba en un viejo y agujereado cuartel de madera. Su trabajo principal fue la visión remota, la supuesta facultad psíquica para ver cosas a gran distancia. Según la CIA, el proyecto fue terminado en el año de 1995, después de que un informe de la agencia concluyera que no había resultado útil para las labores de inteligencia. Número 20. ¿Quién era Teresa Mendoza? Al momento de desaparecer en diciembre de 1994, Jacobo Greenberg estaba casado con María Teresa Mendoza, su tercera esposa, y lo más intrigante es que la mujer también desapareció sin dejar huellas, pocos días después de que lo hiciera el investigador de la UNAM. Según afirmaron personas cercanas a Greenberg, la relación de la pareja estaba atravesando por un punto crítico. Incluso la periodista y escritora Tere Vale reveló que Jacobo estaba durmiendo en una camioneta tipo motorhome para no tener que compartir el ambiente hostil de su casa con su mujer. El investigador Clemente Padilla afirmó que Teresa Mendoza fue vista días después de la desaparición de Greenberg, recogiendo sus pertenencias, siendo este el último rastro que se tuvo de ella. Número 21. ¿Por qué se sospecha de Teresa? Se cree que Teresa Mendoza fue la última persona que vio con vida a Jacobo Greenberg, y en el documental El secreto del Dr. Greenberg se plantea la posibilidad de que la tercera y última esposa del científico haya estado relacionada con su desaparición. Las sospechas sobre Teresa comenzaron a emerger cuando se supo que el científico le temía. En varias ocasiones, Greenberg confesó a uno de sus hermanos y a sus asistentes más cercanos que prefería dormir en su automóvil antes que en la casa que compartía con su esposa. Gente cercana a Jacobo también comentó que Teresa tenía arranques de ira y una conducta impredecible. Las sospechas sobre la mujer crecieron cuando Teresa también desapareció, poco después de que desapareciera Greenberg. Número 22. Los nombres y documentos de Teresa no coinciden con la realidad. Cuando Jacobo Greenberg desapareció, también desaparecieron sus dispositivos electrónicos y sus disquetes en los que guardaba información vital sobre sus investigaciones. Esto lleva a pensar que su desaparición no fue solamente un asunto personal, sino que se relacionó también con su trabajo científico. Tony Karam, presidente de la Casa Tíbet en México y cercano amigo de Greenberg, también confirmó la versión de que Jacobo le temía a su esposa y llegó a decirle: «Le tengo miedo a Tere, temo por mi vida». Jory Greenberg, hermano de Jacobo, confirmó que este había dejado de dormir en su casa para evitar a su mujer. Tras la desaparición de Mendoza, las autoridades establecieron un hecho inquietante. Su nombre y documentos no coincidían con la realidad y su título profesional parecía cuestionable. Número 23. Teresa era una agente encubierta.
Una de las ideas presentadas en el documental El secreto del Dr. Greenberg es que Teresa Mendoza podría haber sido una agente o haber tenido una relación con la CIA. Según Clemente Padilla, el nombre de María Teresa Mendoza no figura en los registros oficiales de su presunta formación académica, lo que llevó a sospechar que actuaba encubierta bajo una falsa identidad. Un testigo dijo haber visto a Greenberg y a Teresa en Boulder, Colorado, en un automóvil blanco, y esta versión puso más el foco sobre la mujer en la investigación del caso. Número 24. ¿Quién se llevó el dinero de las cuentas de banco de Jacobo? La cantante, productora y compositora mexicana Eustucia Greenberg Arditi, única hija de Jacobo, nacida en su primer matrimonio con Lisette Arditi, pudo acceder a las cuentas bancarias de su padre en 2014, 20 años después de su desaparición, cuando el científico fue dado legalmente por muerto. Cuando Eustucia intentó hacer un retiro de fondos de una cuenta paterna, para su sorpresa, encontró que ya había sido vaciada meses antes. Teóricamente, el único que podía movilizar la cuenta era su titular, Jacobo Greenberg. Sobre esto, Lisette Arditi dijo: "Es muy fuerte este misterio, no se acaba nunca, no ves luz al final del túnel". Número 25. ¿Fue víctima de un crimen pasional? Existen varias hipótesis que se han manejado en los intentos de esclarecer la desaparición de un personaje que se esfumó de la faz de la Tierra cuando estaba en la cumbre de su carrera como investigador y escritor, a una edad, 47 años, en la que unía experiencia y vigor. Jacobo había estado casado 3 veces y se mencionó la posibilidad de que hubiera sido víctima de un crimen pasional por parte de su tercera esposa, Teresa Mendoza. En el marco de las teorías conspirativas, también se especuló que había sido desaparecido por la Central de Inteligencia Americana o por el Buró Federal de Investigaciones, debido a que sus investigaciones estaban haciendo demasiado inquietantes. Número 26. La NASA se lo llevó. Otra de las teorías conspirativas lanzadas sobre la desaparición de Jacobo Greenberg es que fue raptado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, de los Estados Unidos, en su deseo de contar con una mente lúcida que pudiera ayudar a la agencia estadounidense en su eventual interacción con alienígenas. Algunos de estos conspiranoicos afirmaban que, de ser cierta la cuestión de la capacidad de algunos seres humanos de modificar la realidad al estilo de Pachita, postulada por Greenberg, los terrícolas se podrían ver en serios aprietos frente a unos extraterrestres que tuvieran esa facultad. Los teóricos de las conspiraciones más extremos dijeron que Greenberg había sido abducido por alienígenas interesados en disponer de un ejemplar humano tan iluminado. Número 27. ¿Qué dice su hermano de su desaparición? En diciembre del año 2024, 30 años después de la desaparición de Jacobo Greenberg, su hermano Ari Telch declaró que ya había perdido las esperanzas de volver a verlo. El actor dijo: "Jacobo ahí está con sus teorías, sus libros, con su energía. Él era un adelantado, era uno de esos genios que nacen muy esporádicamente en nuestro planeta". Telch siempre ha sostenido que su hermano desapareció. Sin más, jamás ha respaldado ninguna de las hipótesis sobre lo que le sucedió a Jacobo, remarcando que no hay manera de que alguien lo sepa. Número 28. Tenía interés por el estudio de la telepatía. Greenberg fue un estudioso de la telepatía y la telequinesis. La telepatía es entendida como la hipotética capacidad de transmisión de información de un ser humano a otro, solo con el uso de la mente, sin ninguna interacción física ni medio sensorial conocido. Cuando desapareció, Greenberg se disponía a intentar una comunicación telepática entre una persona ubicada en México y otra en India. La telequinesis es la hipotética capacidad psíquica de una persona de influir en un sistema físico, sin que medie un contacto o interacción física. Tanto la telepatía como la telequinesis son consideradas pseudociencias por la comunidad científica. Greenberg juntó la telepatía, la telequinesis y la meditación para supuestamente demostrar que 2 cerebros podían arrojar resultados similares al ser expuestos a distintos estímulos, lo que denominó el potencial transferido. Número 29. ¿Logró trascender por sus descubrimientos? Las incógnitas no despejadas sobre la desaparición de Greenberg, a falta de 4 días para cumplir 48 años, y cuando se suponía que estaba cerca de hacer nuevas revelaciones sobre sus controversiales investigaciones y experimentos, llevaron a algunos a pensar que el científico había sido víctima de sus propios descubrimientos. En resumen, que habría trascendido a otro plano existencial tras despertar de su particular Matrix. Número 30. Documentos desclasificados. La enorme cantidad de documentos desclasificados por la CIA en 2017 permitió conocer el interés de la agencia estadounidense en asuntos como los ovnis, sus investigaciones sobre la telepatía y sus experimentos de control mental. Entre los miles de documentos revelados del periodo de 1940 a 1990, se encontró uno referido al texto de Greenberg, con relatos psicofisiológicos de la unidad y la gravitación de la comunicación, aparecido en su libro de 1982, en el que el mexicano formuló su teoría sintérgica. Número 31. ¿Qué dice su hija de la desaparición?
En 2024, Stucha Greenberg Arditi ofreció una entrevista al portal Este País en la que dijo, refiriéndose a Jacobo Greenberg: mi relación con él fue muy hermosa. Siempre fue un papá increíble, muy lindo. Lo recuerdo con muchísimo cariño y como un muy buen padre. Al ser preguntada sobre la causa de la desaparición de su padre y si creía que había tenido que ver con el programa de visualización remota de la CIA y el ejército estadounidense, Stucha respondió: es una pregunta que no sé si te voy a poder responder porque no tengo ni idea. La verdad es que no te podría decir, esto pasó, esto no pasó, esto tiene que ver, no tiene que ver. Para mí es un misterio. No sé realmente qué sucedió. Número 32. Mariana Garza aseguró que Pachita curó a su abuela. La actriz, cantante y presentadora regiomontana Mariana Garza, antigua integrante original de la popular banda Timbiriche, aseguró en 2024 que 3 décadas atrás había sido testigo del poder sanador de Pachita. Garza dijo: yo fui con Pachita, curó a mi abuela de leucemia. Yo estuve con ella en varias de sus operaciones. La intérprete de Vaselina añadió: se supone que en ella entraba el espíritu de Cuauhtémoc, y el cuchillo que utilizaba era un cuchillo que supuestamente fue de Cuauhtémoc. Entonces ella abría a la persona, sacaba un órgano que estaba enfermo, materializaba uno bueno, lo ponía y la persona se iba caminando. Número 33. ¿Podría ser Shiva Shamho? Otra de las teorías sobre la desaparición de Greenberg, que se hizo viral en las redes sociales, es que cambió de identidad para convertirse en el místico mexicano Shiva Shamho. Los defensores de esta especulación destacan el parecido físico entre Greenberg y Shamho, así como las similitudes en la voz, el discurso y las expresiones con las manos. Ari Telch rechazó esta teoría, refiriéndose en términos muy despectivos a los que la difunden, y dijo: absurdo, estúpido e ignorante, irrespetuoso con el señor. Déjenlo en paz, estudien su trabajo. Si son curiosos, adéntrense en su trabajo. No es Jacobo, no es su voz, no tiene el mismo pensamiento, no. Está tras lo mismo en su conocimiento y su curiosidad. No, absolutamente no. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 33 misterios de la vida de Jacobo Greenberg. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.